Vamos ahora a contar dos principios fundamentales de la hidrostática, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Vamos a comenzar estudiando el principio de Pascal. Supongamos que tenemos dos jeringuillas de distinto tamaño unidas entre sí por un tubo y con un fluido incompresible. Vamos a suponer que esta máquina no tiene rozamiento, por tanto el trabajo se va a conservar. Omega sub 1 va a ser omega sub 2 y eso quiere decir que F sub 1 por Z sub 1 va a ser igual a F por Z sub 2. Al empujar al émbolo, el volumen en el caso 1 va a ser igual al volumen en el caso 2 y por tanto SZ1 va a ser igual a SZ2. Si ahora dividimos las dos ecuaciones, vamos a poder eliminar Z1 de ambas y nos va a quedar que F sub 1 dividido por S sub 1 va a ser igual a F sub 2 dividido por S sub 2. Es decir, que la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Por tanto, el principio de Pascal nos quedará que si aplicamos en una jeringuilla una presión externa a un fluido confinado e incompresible, la presión en todo punto del fluido aumenta en dicha cantidad. Podemos escribir matemáticamente que la presión de entrada será igual a la presión de salida, ya que el aumento de presión se está transmitiendo a lo largo de todo el fluido. Un ejemplo clásico del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Pero a mí me gustaría ver un ejemplo más cinematográfico en Aliens: El regreso con los exoesqueletos. Get away from her, you bitch! Bueno, dejemos a Ridley peleándose con el alien usando su exoesqueleto para adentrarnos en el siguiente principio. Es el principio de Arquímedes. Una de las anécdotas más conocidas sobre Arquímedes cuenta cómo inventó un método para determinar el volumen de un objeto con una forma irregular. Hierión II, el rey de Siracusa, ordenó la fabricación de una nueva corona con forma de corona triunfal y le pidió a Arquímedes determinar si la corona estaba hecha solo de oro o si por el contrario un orfebre deshonesto le había agregado plata en su realización. Arquímedes tenía que resolver el problema sin dañar la corona, así que no podía fundirla y convertirla en un cuerpo regular para calcular su masa y volumen, a partir de ahí su densidad. Mientras tomaba un baño, notó que el nivel del agua subía en la bañera cuando entraba, y así se dio cuenta de que ese efecto podría ser usado para determinar el volumen de la corona. Debido a que el agua no se puede comprimir, la corona, al ser sumergida, desplazaría una cantidad de agua igual a su propio volumen. Al dividir el peso de la corona por el volumen de agua desplazada, se podría obtener la densidad de la corona. La densidad de la corona sería menor que la densidad del oro si otros metales menos densos le hubieran sido añadidos. Cuando Arquímedes, durante el baño, se dio cuenta del descubrimiento, se dice que salió corriendo desnudo por las calles y que estaba tan emocionado por su hallazgo que olvidó vestirse. Según el relato, en la calle gritaba «¡Eureka! ¡Eureka!», que significaría algo así como «lo he encontrado». Sin embargo, la historia de la corona dorada no aparece en los trabajos conocidos de Arquímedes. Además, se ha dudado de que el método que describe la historia fuera factible,
debido a que habría requerido un nivel de exactitud extremo para medir el volumen de agua desplazada. Pero volviendo a la física, el principio de Arquímedes se puede enunciar de la siguiente manera. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado, que es decir, en matemáticas lo podríamos escribir como E es igual a ρ g por el volumen sumergido. Vamos ahora a ver de dónde sale ese empuje que aparece, que hemos definido en el principio de Arquímedes. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un cilindro que está flotando en un líquido que tiene una densidad ρ. Este cilindro tiene un área A y una longitud L y está sumergido, y una masa M, y está sumergido una profundidad H, ¿de acuerdo? Solo hay una parte del volumen sumergido. Vale. A esta posición le voy a llamar I sub 1, la superficie del agua le voy a llamar I sub 0, ¿vale? Y a esta profundidad H, como he dicho antes. Y va a tener una presión P sub 1 y una presión P sub 0 arriba del cilindro, que será la misma que tengamos aquí, que es la presión atmosférica, ¿vale? Bien, esta es la descripción del fenómeno que queremos contar aquí. Bueno, como el cilindro está en equilibrio, podemos decir que el sumatorio de fuerzas será igual a 0. ¿De acuerdo? Veamos cuáles son las fuerzas que están apareciendo en este sistema. Bueno, por una parte tendremos el peso del cilindro que irá hacia abajo y por otra tenemos la fuerza que empuja desde abajo, del agua que empuja desde abajo, que le voy a llamar F sub 1 y la fuerza que empuja desde arriba, ¿vale? Que le voy a llamar F sub 0, ¿de acuerdo? Bien, el sumatorio de fuerzas será la que va hacia arriba, F sub 1, menos la que va hacia abajo, F sub 0, menos el peso será igual a 0, ¿de acuerdo? Bien, esta diferencia de fuerzas, F sub 1 menos F sub 0, es lo que los ingleses llamarían en una traducción, digamos, directa, la fuerza de flotabilidad, ¿de acuerdo? Pero nosotros le llamamos empuje. A esto de aquí va a ser nuestro empuje. Vamos a ver cómo es ese empuje. El empuje, hemos dicho que será F sub 1 menos F sub 0, ¿de acuerdo? Si lo ponemos en función de las presiones, que es lo que hacemos siempre en fluidos, será P sub 1 por A menos P sub 0 por A. ¿De acuerdo? Bien, y como vimos en una lección anterior, podemos escribir la presión con la ecuación fundamental de la hidrostática. Ya vimos que la presión en un punto I1, como es este de aquí, era igual a la presión sub 0, que era la presión barométrica o la presión que teníamos en la atmósfera, más la columna, el peso de la columna, que sería ρ g h. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como vemos aquí, tenemos P sub 1 menos P sub 0, luego entonces esto lo vamos a poder escribir como ρ g h por A. ¿De acuerdo? Lo paso a este lado para que se vea mejor. ρ g h a. Pero si nos damos cuenta, esto de aquí, H por A, no es nada más que el volumen sumergido. Luego entonces podemos escribir que el empuje va a ser igual a la densidad del fluido por G por el volumen sumergido. ¿De acuerdo? Que era lo que nos decía Arquímedes en su principio. Bueno, con esto vemos cómo ha salido el empuje, de dónde sale este empuje del principio de Arquímedes.